Bueno, comenzamos con nuestra tertulia de lujo de hoy. Son las 8:41 de la mañana y ya tenemos a nuestros tertulianos. Don Julio Ariza, que está aquí esperando desde hace media hora a ver si le damos paso, tascando el freno. Total. ¿Qué tal está usted? Estoy muy bien. Además estoy montorizando la situación. Montorizando. La brigada montorizada. Es muy divertido ver cómo toda la derecha se ha abalanzado sobre el tema de Montoro. Pues vamos a hablar del Mientras tema. Sánchez se cachondea. Una cosa llevaba 8 años, casualmente se pone en marcha ahora. Cosas que ocurren, Luis. Bueno, yo creo que ayer daba la clave El País, que publicaba una noticia que decía: el caso Montoro equilibra la balanza. Es que usted me lee el pensamiento, porque lo puse en mi Telegram, una foto de ese titular de reequilibra, o sea, se mueven entre la mierda. Sí. Pues tú más, tú menos, tal, pero estamos reequilibrados, mientras los demás lo que estamos es jodidos. Don Xavier Orcajo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Por aquí estamos. Don Xavier Orcajo, que dirige con mano de hierro y guante de seda la redacción abierta aquí todas las tardes en el Toro TV, y que aporta su visión, pues, siempre maestra sobre la actualidad. Don Xavier, ¿a usted le ha sorprendido también el caso Montoro como a don Julio? Pues vamos a ver, en lo fundamental no. Lo fundamental era conocido. Lo que pasa es que lo que me sorprende es que haya salido tan a última hora. Ya esto se daba por amortizado, el caso Montoro, como tantos otros casos, ¿eh? Recuerde usted el caso Bono, también parece que está amortizado. Esto nos trae cierta esperanza a aquellos que pensamos que, bueno, pues que algunos muertos del armario pueden salir inopinadamente. En cualquier momento reaparecen. Bueno, y tenemos con nosotros a don Ricardo Chamorro, que es diputado nacional de Vox por Ciudad Real en el Congreso, ya no de los diputados, ¿no? Ahora ya no, ahora es Congreso nada más. Acérquese el ahora micrófono. Es Congreso nada más, teóricamente, ¿no? Y según dicen que para el tema inclusivo, no sé qué, o el género, no sé qué rollo. Bueno, luego esos inventos de esta gente, ¿no? Bueno, ¿a usted le ha sorprendido que salga ahora el caso Montoro después de 7 años? Bueno, yo creo que no me sorprende, es decir, todo yo que la sistemática, o sea, sí sorprende, pero bueno, en todo este engranaje del bipartidismo desde hace tantas décadas, pues tienen tantas cosas en los cajones que, claro, para compensar la balanza, como han dicho ustedes muy bien, en relación al país, pues claro, ya hay que compensar y reequilibrar para que se asusten los otros y se pongan a la defensiva y entonces ya no tengan tanta prisa para las elecciones y el bipartidismo otra vez se equilibre en el sentido de que se pongan de acuerdo para que formaciones emergentes como Vox pues no hayan unas elecciones y peguen un pelotazo, ¿no? Lo que pasa que no sé si le compro ese argumento, porque bueno, ese reequilibrio puede tener como resultado que el PP no suba a costa del PSOE. Pero vamos, si hay porquería del PSOE y sale porquería del PP, pues lo que va a pasar es que los dos sufren consecuencias electorales y quien se beneficia es Vox, ¿no? Sí, efectivamente, pero también lo que ocurriría en esa circunstancia, yo creo, es que la presión con respecto a unas elecciones generales anticipadas, pues bajaría de nivel con respecto a los dos grandes partidos, porque Jolín, no tendrían tanta prisa, ¿no? Pues como baje en el PP de nivel la exigencia de elecciones anticipadas, pues ya van a tener que pedir que se prolongue la legislatura, ¿no? ¿Qué exigencia de elecciones anticipadas ha hecho el PP? Bueno, eso es lo que parece, que al principio estaban muy contentos de que ya les iba a caer como una manzana la mayoría absoluta prácticamente, porque bueno, a nosotros estamos subiendo muchísimo, pero efectivamente ahora después de lo de Montoro ya están asustados, ¿no? Y están justificándose. Ha salido, por ejemplo, la diputada nacional por Ciudad Real también, Carmen Funes, que está en la dirección nacional, diciendo que no tiene nada que ver Feijóo con el tema Montoro, ya se está poniendo la venda antes de la herida. No, y en eso tiene razón. Sí, claro, ¿no? Pero hay un problema, y es que Montoro no era un señor que estaba ahí solo, estaba en un Consejo de Ministros presidido por Rajoy. Las decisiones legislativas tomadas por ese Consejo de Ministros son colegiadas, es decir, son responsables todos, y Rajoy, pues como jefe, el que más. Pero es que además ha salido información de que a Rajoy se le avisó de lo que estaba haciendo Montoro, le avisó el ministro Soria, eso se ha publicado en algún medio,
y Rajoy no hizo nada de nada. Bueno, y Antes también Rafael Catalá estaba también implicado, según he estado leyendo, y el equipo económico, que es un equipo económico donde han ido muchas empresas importantes a pedir ayuda en su momento, lo fundó Montoro y tal. Entonces, son cuestiones un poco también, estamos viendo también lo que está pasando con Acento y con este tipo de consultoras y de empresas que crean el bipartidismo, digamos, o el sistema para en un momento aprovecharse de o intentar cambiar legislaciones y beneficiarse. Es un poco una dinámica. Han hablado antes también de José Bono, que es de mi región, de Castilla-La Mancha, que también está saliendo ahora también en los informes de la UCO, José Bono, también está saliendo Coldo relacionado con el aeropuerto de Ciudad Real, o ha salido también Aldama, que intervino también en el aeropuerto de Ciudad Real para pedir un ICO de 35 millones de euros, que eso también ya fue una cosa también polémica, el aeropuerto de Ciudad Real, que estaba también implicado los distintos presidentes de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, el tema de República Dominicana también de José Bono, es decir, claro, aquí hay una cosa tan profunda y tan metida que, claro, puede salir cualquier cosa en cualquier momento. Ha salido lo de Montoro, puede salir mañana otra cosa, ¿no? Mañana me escribía un oyente, el que firmaba en el BOE las leyes de Montoro era Rajoy, pero en estos momentos hablar de Rajoy es hacerle el juego a Sánchez, que es jefe de la organización criminal de Santos Cerdán. Entonces le he contestado al oyente en redes, no, al contrario, lo que le hace el juego a Sánchez es no hablar de la corrupción del PP. Si hay mierda del PP, es necesario que salga toda. De lo contrario, el PSOE siempre tendrá al PP sometido a chantaje, ¿no? Sí. De todas maneras, hemos ido mejorando mucho, porque lo que era una cosa obscena, ¿no? Es decir, un tío que está en la administración, crea un despacho de lobby, de influencia, pero que redacta o se deja redactar las cosas que traslada, que acaban siendo ley. Ahora, en cambio, hemos mejorado, digo, porque en la misma empresa tenemos al capitoste del PSOE y a un capitoste o dos o tres del Partido Popular, con lo cual ya es la bipolaridad más absoluta, se refiere usted a Acento, que impide, o que con esa fe se organiza, que impedirá que se investigue eso, porque eso es de ambos. Eso es lo que me refería puramente antes, del bipartidismo, ¿no? Exacto. Yo no sé si hacen lo mismo o parecido. De todas maneras, hay que regular esto de los lobbies de una manera mucho más clara. El de Montoro parece bastante obsceno, pero ¿dónde está el límite de lo que tú puedes asumir como contrato con un cliente aprovechando tus influencias en la administración? Y eso vale pues para Zapatero, vale para Bono, vale para Pepiño y vale para un montón de gente, ¿no? que está en ese filo. No digo que todo lo que se hace en ese filo sea ilegal, pero hay que dejar un poco más claro, pues por ejemplo, los tiempos en los que uno puede o no puede dedicarse a eso después de pasar por un cargo relevante como es el de Montoro. ¿Cuántos años hay que dejar pasar? ¿Cuántas elecciones? A lo mejor no depende tanto de los años como de las elecciones y cambios políticos que hay que dejar pasar para que uno pueda asumir determinados desempeños en la sociedad sin que haya sospecha de que está utilizándolos en su favor. Bueno, como estamos en el marco de del uso arbitrario del poder, constante uso arbitrario del poder, de la modificación de la Constitución, que era una Constitución bastante sensata, bueno, pues todo eso se ha ido bastante al garete por el uso arbitrario del poder y por la modificación sistemática de la Constitución por la vía de los hechos y por la vía de las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, como la posibilidad de controlar el uso del dinero público está cada vez más condicionada y más limitada, pues lo que hacen con el dinero público es siempre y llanamente lo que les da la gana. Es decir, no hay un límite al endeudamiento, no hay un límite al gasto desmesurado, no hay un límite a la subvención, no hay un límite a. Y las consecuencias pues son las que estamos viendo. El dinero público no vale nada, no tiene esa sacralidad que debería tener, y estamos en una situación muy complicada porque en la práctica hay una dictadura condicionada por los dictadores catalanes, los dictadores vascos y algún otro dictador zuelo, y el resto
a jorobarse porque no hay límites a esa dictadura, no tienes capacidad de salir de esa situación, ¿no? Hablo desde el punto de vista legal, no puedes hacerlo. El sistema de medios está completamente corrompido y completamente condicionado. No existe una opinión pública o una formación libre de la opinión pública, por tanto no existe una verdadera democracia. Es que tenemos que ir al final de todo. A pesar de todos esos obstáculos, lo que dicen las encuestas es que el Partido Socialista está perdiendo a razón de 40.000 votos cada día. Vamos, se está hundiendo. Y quien está subiendo es Vox como la espuma. O sea que no les vale de nada ni siquiera tener un ecosistema mediático. Bueno, les ha venido durante 7 años. Eso sí. Quiero decir que es verdad que al final la realidad es dar una batalla contra la realidad es una batalla que pierdes siempre, pero puedes tardar, y mientras tanto, mientras dura vida y dulzura. Bueno, pero como decía Camilo José de Cela, en España el que resiste gana. Y sí, al claro. final, eso decía un profesor mío de filosofía, decía, ¿quiere usted saber cuál es la condición para ganar a cualquier juego? O sea, a cualquier juego, a cualquiera, seguir jugando. Pues sí, efectivamente. Bueno, volviendo al caso de Montoro, luego hablaremos del caso Sánchez, Cerdán, Ábalos, Koldo, etcétera. En cierto modo, todo lo que está saliendo era algo que ya se había publicado en distintos medios. Es decir, el hecho de que Montoro utilizara Hacienda contra, sobre todo, es curioso, compañeros de partido, no contra los de enfrente, sino contra los compañeros de su propio partido, pues es algo que ya se publicó. Vamos, lo de la sospecha de que Montoro era quien había filtrado, por ejemplo, la declaración de la renta de Esperanza Aguirre en vísperas de las elecciones municipales, donde no consiguió la alcaldía por un único concejal, pues era algo que ya estaba ahí. Ya pues periodistas como Javier Chicote habían denunciado la cacería de Hacienda contra ellos porque se había atrevido a informar de los temas de Montoro. Todo lo relativo a Codere, a las guarrerías que se hacían legislativamente para beneficiar a empresas que contrataban con equipo económico, en realidad todo eso estaba ya en los medios desde hace mucho tiempo. Pero el sumario ha estado dormido 7 años en un cajón, se rescata ahora, posiblemente para reequilibrar la balanza entre PP y PSOE, y ha habido una petición hecha por manos limpias de que el caso pues pase del sitio donde está, que es un juzgado en Tarragona, a la Audiencia Nacional. Yo personalmente no entiendo qué hace el caso este en Tarragona, cuando es un caso de supuesta corrupción económica que tiene ámbito en toda España, ¿no? El origen que es enormemente confuso, pero fue una denuncia anónima. Y claro, donde se abren las diligencias previas, que todavía está en fase de diligencias previas, hasta que pues su señoría decida algo más concreto, con los 7, casi 8 años de espera en un cajón debidamente cerradito, pues es la historia de este caso. Estas empresas son bastante poderosas en Tarragona, hay que decir. Las empresas de los gases industriales y minero-medicinales, Abelló, Nippon, no sé qué, tal, todas estas son fuertes allí. A lo mejor tiene que ver eso con alguien que vio la jugada y se indignó. O a lo mejor tiene que ver eso con alguien que le hace pagar a Montoro las tropelías, 100 de ellas, que se conocen dentro del Partido Popular que ha cometido este hombre. Porque aquí no hemos hablado de una de ellas. El favor que le hace a Juan Carlos Monedero avisándole de que, mira, los 4,5 millones de dólares que traes en el maletín... No, 450.000. ¿450.000 o 4,5 millones? No, 450.000 eran. Pues hace el favor de regularizarlos, ¿no? Porque si no, vas a tener un lío. O la propia amnistía fiscal. Bueno, pues en el Partido Popular siempre dijeron que había algunos amigos de Cristóbal que se habían beneficiado de ella. Incluso algunos políticos del Partido Popular próximos a Cristóbal. Preguntamos hoy a los oyentes si Rajoy, si creen que Rajoy sabía lo que hacía Cristóbal. ¿Ustedes qué creen? Pues si se lo hacía a Rajoy también. Ah, ¿también? Sí, hombre, claro. Le hizo favores a Rajoy.
Ah. A ver, Rajoy no estaba en el Consejo de Ministros y no recibe, Soria no se presenta un día en el Consejo de Ministros con un papel sobre el tema de las primas a las renovables que resultaba que estaba firmado por Equipo Económico. Y no está eso en Google, buscando. Es que claro que sabía perfectamente, pero prefirió a Montoro que a Soria. Cuando llegó el momento, prefirió a Montoro que a Soria, porque Montoro mató a Soria. Soria planteaba una cosa sobre las renovables que era la contraria a la que planteaba Montoro. Pero había una serie de personas que colaboraban con Montoro que defendían los intereses de las empresas cercanas a Montoro. ¿Y qué va a hacer ahora el Partido Popular con Rajoy? Mariano tardó 17 días en presentar su declaración de renta ante el Congreso de los Diputados cuando salió diputado. El resto de diputados las presentaron todos ellos en 48 horas. ¿Quiere que sigamos hablando? Yo quiero que me diga usted qué va a hacer ahora Feijóo con Rajoy. ¿Le va a seguir paseando Pues por los ahora, mítines? sí, ahora lo primero que ha hecho es ese gran éxito llevándolo al Congreso como una de las piezas claves del Partido Popular y de los representantes claves de las ideas y de la limpieza del Partido Popular. O sea, la que le viene al PP con el caso Kitchen, cuando esté ahí sentado Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, cuando empiecen a salir todos los audios de Villarejo que han querido despreciar a Villarejo durante todos estos años. O sea, nadie ha querido ni nadie ha dicho, oiga, mire, vamos a ver, que aquí estaban 2 comisarios de policía, 2 jueces de la Audiencia Nacional, ¿cómo se llama? Presidente de un grupo de comunicación no importante, sino lo siguiente, todo tipo de personas que tenían una representación y una función pública fortísima y gordísima, y siguen ahí. O sea, los que son los protagonistas de los audios de Villarejo, que cuando los oyes te pones colorado de las cosas que se llegan a decir allí. Entre otras cosas, está todo lo de las saunas, está allí. Pero estamos hablando de cosas que hemos sabido, que conocemos hace muchos años, que no quisieron tomarse en serio nadie, ni unos ni otros. El PP no quiere tomarse en serio todas las cosas que hizo el gobierno del Partido Popular, doña Soraya, doña Dolores y compañía. No quieren saberlo, no quieren ni oírlo. Y a algunos se lo hemos contado. Y hablo en primera persona. Por cierto, pues no quieren escuchar. ¿Se han suscrito ustedes a los canales de Telegram y de WhatsApp de don Julio Ariza? No, pues por eso no les suena lo que don Julio Ariza está comentando, amigos. Pero si es que de verdad que es increíble, que son unos audios, son miles y miles y miles de horas contándolo todo sobre todos los personajes que ustedes puedan... Por cierto, lo mismo pasa con los audios de Koldo, que si se transcribieran todos, dice el juez, serían 37 millones de páginas. A ver quién demonios se lee eso. Bueno, no, sí, pausa publicitaria y seguimos. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía, en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad.
más cerca de ti. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy declaran ante el juez Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras. La verdad es que el caso de Isabel Pardo de Vera es curioso porque inicialmente parecía, pues bueno, que era alguien que estaba puesto ahí por el Partido Socialista y que, bueno, pues decidió hacerle un favorcillo a Ábalos y entonces pues colocó a la sobrina en 2 empresas públicas sucesivas. Parecía que tenía un papel menor, pero luego toda esa imagen resulta que se ha ido cayendo. Me hacía un gesto don Xavier para decir que no acepta ni la premisa de origen, y ahora le daré la palabra para que lo explique, pero lo que está claro es que se ha verificado por parte de la UCO que estaba metida de hoz y coz en toda la trama de adjudicaciones pues presuntamente irregulares, adjudicaciones para obtener mordidas, con lo cual pues lo tiene un poco crudo, no va a poder negar los hechos, porque hay suficiente material probatorio en forma de mensajes intercambiados por Koldo, con Koldo, grabaciones y también lo que se le ha incautado a ella en su casa de Santiago de Compostela, incluyendo una libreta de tapas blandas con anotaciones manuscritas sobre las obras o sobre una serie de obras. Pero bueno, don Xavier me decía que sí, no está puesta ahí por... Claro, es que ver estas cosas como un flash que han transcurrido a lo largo de muchos años, pues el papel del que alguien ocupa en el episodio 1 va cambiando y al final en el episodio 5 es otra cosa y no tiene nada que ver. En el episodio 1 esta señora cuando llega al ministerio la lleva Ana Pastor. Partido Popular. Partido Popular. Por cierto que ya mucha gente le dijo, pero ¿tú sabes quién es la señora Pardo de Vera? Y están todas las manifestaciones del rojerío madrileño desde primera hora de la mañana hasta última de la noche. Pero amigo, era hija del alcalde popular de Becerreá. A mí no me importa. Sí, pero por muchos licántropos que haya en Becerreá, eso no explica las cosas. Su perfil técnico puede que fuera muy bueno, hay quien dice que sí, hay quien lo duda más, pero bueno, en cualquier caso, esta señora llega allí, se produce un cambio político y entonces aparece la verdadera Isabel Pardo de Vera y dice, directora general y en 4 días presidenta de ADIF. Pero bueno, tampoco eso explica del todo las cosas, porque si es presidenta de ADIF, trabaja con Koldo, con Ábalos, etcétera, etcétera, y hay que ver cómo trabajó, hoy tendrá que contestar, por cierto, por qué compró no sé cuántos millones de mascarillas, entre otras cosas. Bueno, pues esta señora, en mitad de todo ese viaje y con su contraparte, que es el de Carreteras, que también está contribuyendo, echándole carbón a la máquina, Javier Herrero, pues decide destituirle, así que llega a la Secretaría de Estado. En la que se carga Javier Herrero es ella. Bueno, hay cosas ahí que todavía caben
diferentes interpretaciones sobre lo que dentro de la trama se vivía en un momento y en otro. No es una cosa lineal que captas la fotografía y ya tienes la historia hay que ir capítulo a capítulo porque iremos viendo cosas que modulan el conocimiento de lo que era la trama en su parte. Esto la gente lo tiene que tener claro. Sin esas dos patas en la administración, tú no consigues nada. Por muy coldo que seas, por muy Santos Cerdán que seas, tú puedes ir a las reuniones con Acciona, mover al tipo de Servinavar, perfecto. Pero sin los dos tíos en la administración que hacen la trampa, que generan ese concurso trucado, tú no consigues las cosas. Eso es yo creo que es muy importante porque donde hay que afianzar el control, si no queremos enfrentarnos a más corrupciones de este tenor, bastante burdo, es en la administración pública y en los concursos y en los funcionarios. Uno de los actos que a mí más me sorprenden del trabajo de Pardo de Vera es la modificación unilateral sustancial de las condiciones de los reversionistas de Chamartín durante su mandato. El BBVA fue el grandísimo beneficiado, generaba unas plusvalías de en torno a los 3.000 millones de euros y directamente, sin anestesia, esta señora plantea y Ábalos firma la desposesión de los derechos de los reversionistas, que eran aquellos señores a los que se les había expropiado sus fincas para, digamos, hacer una mejora o mejoras muy cualificadas de todos los temas ferroviarios de la zona norte de Madrid. Y cuando llega el momento, ni ferroviarios ni nada, se lo quedan unos señores, la Inmobiliaria de San José y el propio BBV, y se quedan los terrenos, se quedan las plusvalías, se quedan los derechos, se lo quedan todo, y aquellos a los que se les había expropiado dicen, oiga, pero a mí me lo habían expropiado esto para hacer trenes o estaciones o vías. Y ahora resulta que van a hacer ustedes casas y la diferencia, y dar un pelotazo. La diferencia de precio parece notable. Bueno, pues esa situación, esa modificación brutal que hace hasta desaparecer las propias fincas registralmente, eso se produce con Isabel Pardo de Vera y con el ministro Ábalos. Espero que alguien les pregunte sobre este tema porque van a acabar saliendo, y alguien también se lo pregunte al BBVA si sabía algo de todo esto o si tuvo alguna relación a través de algún lobby o lo que fuere para realizar esta modificación, ¿no? Yo creo que lo que se ve aquí en todo esto que estamos hablando ya es que la estrategia de encapsular los casos de corrupción solamente al sanchismo, que es una estrategia que también han llevado a cabo los medios de comunicación que hablabais antes, que controla también el bipartidismo, no va a tener recorrido, porque evidentemente aquí hay una sistemática de décadas de una forma de actuar por parte del bipartidismo, de los dos grandes partidos, que realmente, si nosotros vemos un poco la evolución y vosotros que habéis estado en los medios y habéis estado estudiando todos estos temas desde hace mucho tiempo, es una forma de actuar muy similar, de distintos escándalos que van surgiendo en esa alternancia en el poder del Partido Popular y del Partido Socialista, unidos a la pata también del separatismo, digamos, de Convergencia y Unión en su momento, y del PNV, que también ha aparecido también una noticia esta mañana de que también tenían concertada una reunión con Aldama para ver algunas cuestiones allí en Ajurianea y tal. Hay una corrupción sistémica que hay que frenar. Yo creo que España necesita una reforma, una regeneración importante, y que estos dos grandes partidos, porque hablabais antes de Mariano Rajoy, unos días antes del Congreso ya habló de la gran coalición. Él habló antes de la gran coalición, antes de ir al Congreso del Partido Popular, junto a Aznar, que también, por cierto, Montoro fue secretario de Estado con Aznar, lleva muchos años vinculado al Partido Popular y ahora se ha dado de baja como afiliado, pero bueno, sí, has estado allí y forma parte de ese entramado y tal. Y evidentemente, pues yo creo que Rajoy también fue presidente en la segunda legislatura por la abstención del Partido Socialista, como recordáis. No se hizo la regeneración que se tuvo que hacer cuando sacó los 186 diputados, evitó
con pactos también, yo creo que con el Partido Socialista soterrado, con ese momento con Rubalcaba, que vinieran de la Unión Europea, como fueron a Grecia, para tomar medidas aquí en España. Y efectivamente, pues hay un entramado, vemos todo lo que estamos viendo, y yo creo que los ciudadanos están muy cansados. Entonces, a mí lo que me preocupa es que realmente se blinden por estas situaciones de lo que hablabais antes del reequilibrio, y que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a algún tipo de acuerdo para decir, oye, que si seguimos así, Vox se dispara en las encuestas, y vamos a intentar utilizar nuestros mecanismos y nuestros resortes para que en un momento dado esto se pueda frenar. Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué mecanismos les quedan ya? ¿Es que acaso no han estado utilizando todos los mecanismos contra Vox desde hace años? No, pero no contra Vox, digo los mecanismos para frenar en un momento dado la deriva a la que llevan, porque como sigan así y con toda la dinámica que llevan desde hace décadas, porque o sea, se refiere usted a un pacto judicial. Claro, es decir, cualquier cosa podrán hacer, porque claro, llevamos viendo escándalos. Yo, por ejemplo, yo nací en el 77 y desde que tengo uso de razón desde el punto de vista político he estado viendo caso tras caso de corrupción. Es decir, gobernaba el Partido Socialista, corrupción brutal en el 95 por parte de Felipe González, el caso Filesa, todo esto y tal. Luego llega Aznar y el Partido Popular, y luego pues vemos todo el tema de Gürtel, vemos todo el tema de Kitchen, que todavía está pendiente, no sé qué. Luego llega Rodríguez Zapatero, que no hemos hablado tampoco de la corrupción de Rodríguez Zapatero, incluso cogiendo dinero, pagando a la Internacional Socialista dinero de Venezuela, que por cierto, el presidente de la Internacional Socialista es el señor Pedro Sánchez. Claro, si cae Pedro Sánchez, resulta que cae un entramado, digamos, internacional de una socialdemocracia que está cayendo en todos los países y tal. Y luego resulta que Rodríguez Zapatero también es corrupto, estamos viendo lo de Cerdán. Esto no se puede encapsular solamente en una cuestión, yo creo que es un problema endémico que necesita una respuesta por parte de todos los españoles a nivel de reforma. Nosotros, humildemente desde Vox, es lo que pretendemos desde hace 10 años que se fundó el partido, hablar el sistema autonómico. Estamos hablando de la singularidad de Cataluña también, pero claro, la singularidad de Cataluña no es más que pedir lo que tienen los vascos y los que tienen los navarros de privilegios con respecto a otras regiones, y que quebranta también, digamos, la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Entonces, o pegamos un freno a esto, entre la corrupción, entre esa desigualdad, ese mercadeo que se está produciendo con respecto a las distintas regiones, si tú vives en un sitio o otra, o pegamos un freno en España a toda esta corrupción a todos los niveles, y hay una reacción del pueblo español buscando una alternativa, que nosotros humildemente, como digo, pretendemos desde Vox, o vamos a seguir en la deriva constantemente, volverá otra vez otra cosa de corrupción, el Estado cada vez más debilitado, más desigual, y el fundamento de España, como la unidad de España, como fundamento de la Constitución, como viene el artículo 2, se va a perder, y va a ser esto un mercadeo de corruptos y de separatistas en la que ¿Vale la redundancia? Sí, vale la redundancia, en la que la igualdad de los españoles y el Estado-nación español va a desaparecer, o pegamos un freno, más luego todo lo que estamos viendo también de la inmigración ilegal. Entonces, es toda una corrupción a todos los niveles. En ese tema, y usted además siendo responsable de los temas agrícolas de Vox, uno de los temas que a mí me parecen más preocupantes en ese asunto es la explotación a la que someten a personas que vienen de Marruecos o de Argelia o de otros países a la hora de trabajar en los invernaderos, a la hora de trabajar en la recolección de las frutas, de las verduras. Es decir, hay verdaderos sinvergüenzas que están explotando y que están tratando como auténticos esclavos a las personas que trabajan en sus, entre comillas, plantaciones. Es decir, ¿ustedes tienen propuestas concretas para combatir ese abuso, esa arbitrariedad? Bueno, evidentemente, si hay cualquier arbitrariedad a nivel de derechos laborales con respecto a los trabajadores, yo tampoco criminalizaría el sector agrario, porque yo creo que se está trabajando bien por parte de los empresarios. Lo que sí me preocupa a nivel nacional es que existe una tendencia en España de decir que los españoles, en vez de dignificar determinados trabajos, el trabajo en el campo, el trabajo en la hostelería y tal, es decir, existe una tendencia de decir,
No, es que esto tienen que venir los inmigrantes a trabajar o a cuidar a nuestras madres. Yo creo que lo que hay que hacer es dignificar desde el punto de vista cultural y también a nivel de salarios los trabajos, tanto en el campo como hostelería, como dependencia y no sé qué, en vez de despreciar. Dice, no, es que vienen aquí. Eso me parece lo más egoísta que yo he visto. No, aparte, es que ahí hay un argumento que se suele utilizar por parte de algunos para justificar que es que necesitamos 200.000 trillones de inmigrantes. Porque es que hay trabajos que los españoles no quieren. No, perdón, ese argumento es falaz. Eso es. Coja usted un trabajo que un español no quiere. Pongamos cuidar a una persona anciana. Ofrezca usted el triple de dinero. A ver si no hay españoles que lo quieran. O sea, lo que no hay es españoles que digan, hago este trabajo por este dinero. Con lo cual, ¿a qué vamos? A que se está utilizando la inmigración para bajar los sueldos. Y eso es algo que está pasando aquí, en Estados Unidos y en cualquier país europeo. Y no solo el tema económico, sino también el tema cultural. Es decir, se está planteando ya que si tú trabajas en el campo o trabajas, que son trabajos, digamos, de segunda, aunque incluso estuvieran bien pagados. Es decir, culturalmente se está denigrando el trabajo en determinados puestos de trabajo porque ya se están estereotipando que son para inmigrantes. Entonces, eso es un problema. Eso habrá que organizar. A mí me parece que yo he estado metido en uno de esos, ¿cómo se llaman? Viveros, ¿no? Los plásticos que les llaman en Almería, ¿no? He estado dentro de uno de esos que estaban cultivando tomates. Sí. Y les puedo asegurar que eso es el infierno. Eso es el infierno. ¿En qué condiciones se permite que trabajen allí las personas que vienen de otros países para ayudarnos con la recolección de esas frutas o de esas verduras? ¿Cuánto se les paga? ¿Dónde duermen? ¿En qué condiciones están? ¿O es que resulta que para poder ser competitivos quien tiene que pagar la fiesta no son los intermediarios en la cadena de venta de esos productos, sino los chicos que vienen a trabajar aquí? Pero eso está claro, pero aquí, por ejemplo... No, yo lo digo porque para mí es un tema... Pero Julio, don Julio, aquí en España por lo menos hay derechos laborales para los trabajadores. Por ejemplo, en Marruecos, que nos exportan un montón de sector hortofrutícola que están acabando, por ejemplo, con el tomate, que nosotros somos líderes y tal. ¿Ahí qué derechos laborales hay? Por ejemplo, en China, que tampoco hay derechos laborales. Don Ricardo, ¿de quién son esas plantaciones en Marruecos? ¿No son de españoles, muchas de ellas? Claro, son de españoles. Vamos a contarlo todo. Son de españoles o del capital, es decir, el capital evidente es libre. Tiene que participar también seguramente el rey de Marruecos. Ser accionista. Pero el capital es verdad que se mueve. Españoles. Bueno, españoles, ingleses. Pero yo creo que para ser creíbles en este asunto, don Ricardo, hay que contarlo todo. De verdad, ¿eh? Bueno, yo creo que a veces no se nos cuenta todo, se nos dice una parte. Y muchos de los grandes, vendedores y productores de tomates y de otras frutas y verduras en Murcia, en Almería y tal, están en Marruecos ya, se han ido ellos. Sí. Pero bueno, si es que las propias cámaras de comercio, don Julio, organizaban viajes a países terceros para la deslocalización del tejido empresarial. Por ejemplo, en relación al tema del calzado, en toda la zona del Levante, organizaban viajes, la Cámara de Comercio con fondos públicos para que se fueran a China a producir. El tema del tejido, por ejemplo, que también es importante, la confección, en la zona de mi provincia, en Valdepeñas, había antes unas empresas de confección que daban trabajo a los trabajadores. Las propias cámaras de comercio de España organizaban viajes para deslocalizar. ¿Y en qué condiciones tienen los españoles que están en Marruecos a los marroquíes que están trabajando allí? Pues en unas condiciones infinitamente peores que los trabajadores dices, aquí. Son los españoles. Los costes laborales son mucho más bajos. Y porque al rey de Marruecos le importa una higa cómo están sus connacionales, pero cojamos trabajando. Pero si cojamos a un agricultor español, el agricultor español, por regla general, la inmensa mayoría de las explotaciones agrarias, pues tratan a sus trabajadores con respeto a las leyes laborales. Que luego pueda haber agricultores que sean especialmente piratas o rastreros, pues claro que los hay, como los hay fontaneros, periodistas y cualquier otra profesión. Pero la mayoría de los agricultores
tienen a la gente en las condiciones que la ley marca. El problema es que esas condiciones que la ley marca, en muchos casos marcan cosas que obligan al agricultor a incurrir en una serie de gastos sin redundar en ningún beneficio para el trabajador. Pues ejemplo, que si ahora, yo qué sé, los ganaderos que les obligan a tener el cuaderno anotando a dónde va la vaca, ¿eso en qué beneficia al trabajador? En nada. A quien sí perjudica es al empresario, dueño de la explotación, a quien le aumentan un montón los costes. Si le aumentan los costes, tiene menos dinero para pagar a sus trabajadores, con lo cual no puede subir los sueldos. ¿Cuál es la solución a todo eso? Primero, establecer una competencia verdaderamente equilibrada, que no entre producto de Marruecos que no cumpla las mismas condiciones que le exiges al producto español. Eso para empezar, porque si no estamos trabajando en pesticidas, los fertilizantes, y también cosas en materia de legislación laboral. Claro. Que caramba, o sea, si hay mano de obra esclava en un cierto país, usted no pues vende entonces, nada. Hay que asegurar a esos trabajadores, hay que, claro, pero eso se puede reorganizar. Lo que no cabe es si el sector se destruye o si la medida mayor impide el ejercicio de que se produzcan tomates en España, alguien tiene que pensar eso en un mundo con las dificultades que hemos visto, no puede ser, se tienen que hacer tomates en España. O espárragos, los espárragos ahora vienen del Perú. Y evidentemente, yo conozco a algunos, son empresarios navarros los que hacen eso. Ahora, no puedes dejarlo todo en manos de que produces tomates en Marruecos o espárragos en Perú, porque entonces sí que vamos mal. Es que el problema también es que estamos en una dictadura del número, en el cual evidentemente habla de la competitividad, don Julio, efectivamente, pero claro, los distintos costes de producción que hay en otros países, y evidentemente tú no puedes competir con un país, por ejemplo, que es una autocracia o que es un régimen comunista que controla todos los medios de producción en un libre mercado. Es decir, para que el mercado sea libre, evidentemente tiene que haber una competencia desleal. Si tú tienes unas variables en las cuales tú compites con un Marruecos que a los trabajadores le paga una cuarta parte de lo que se le paga aquí por un español, ¿cómo vas a competir en un mercado global? Por ejemplo, cuando surgió la política agraria común en Europa, que surgió precisamente para proteger un poco pues el sector agrario después del hambre que se había pasado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se plantearon 3 principios fundacionales de la política agraria común. La preferencia comunitaria, es decir, darle preferencia dentro del espacio económico europeo a los productores del sector agrario para que consumiéramos los productos dentro de los distintos socios de la Unión Europea. La unidad de mercado, una unidad de mercado del espacio económico europeo con unas fronteras fuertes en relación a proteger también a ese sector agrario, y la solidaridad financiera. Es decir, los países del norte de Europa que no producen alimentos van a ser solidarios desde el punto de vista financiero, pagando compensaciones a los agricultores, a los del sur de Europa, para que tengamos un sector agrario y ganadero fuerte, ¿no? Todo eso se ha ido disolviendo, todos esos principios, en la propia evolución de la Unión Europea, con esos acuerdos de libre comercio con terceros que les han venido muy bien a los países del norte de Europa, que han exportado mucha industria y todo eso, pero han ido constriñendo a los países del sur de Europa, como España, que somos eminentemente exportadores. A nosotros, cuando entramos en la Unión Europea, se nos desarticuló la industria y nos dejaron un poco pues el sector agrario, que éramos líderes. Vendemos mucho todavía y somos líderes en muchas partes del sector agrario, pero claro, esos acuerdos de libre comercio lo que nos hacen al final es machacarnos. Los españoles se van a Marruecos, claro, es decir, el capital se va, incluso las cámaras de comercio fomentaban esa deslocalización, pero eso, desde el punto de vista social, a la mayoría de los trabajadores y a comarcas enteras las han arruinado, porque ¿a qué se van a dedicar los trabajadores en las zonas de Levante, en la zona de Almería, en la zona de Valdepeñas, por ejemplo, cuando se han cargado la confección, el calzado, la agricultura? ¿A qué van a trabajar? En trabajos precarios en multinacionales del McDonald's o no sé qué, porque no va a haber trabajo. Es decir, es lo mismo que pasa ahora mismo en Estados Unidos, el planteamiento que ha hecho Trump. Se está deslocalizando la industria, tenemos que recuperar la industria y el trabajo de los nacionales. Y luego, sobre todo, además, que todo eso se adapta perfectamente a unas leyes normales del mercado, en el sentido de decir, vamos a ver,
No podemos competir con países autócratas o países comunistas que controlan los medios de producción. Vamos a regular un poco el mercado para que nosotros, que somos países occidentales, con unos derechos laborales, con unas libertades, con una mentalidad, que podamos darle trabajo a nuestros connacionales y además fomentar una idea de libertad que ahora mismo está tirada por los suelos, porque resulta que países emergentes donde no hay libertad, donde no hay democracia, son los que se están llevando el gato al agua, aprovechando de esas leyes del comercio que ya no hay leyes. Ya ellos pueden competir sin derechos laborales de los trabajadores, aprovechando los bajos costes de producción, y Europa destruyendo su industria, destruyendo su agricultura, destruyendo todo Occidente cada vez menor, y China subiendo, los países de los BRICS subiendo, India, Marruecos, que no dejan de ser países con muy poquita democracia. Es decir, porque al final Marruecos es una autocracia, una monarquía autoritaria, y China es un país comunista donde no hay democracia, ¿no? Entonces, yo creo que el replanteamiento que se tiene que hacer a nivel internacional, y por supuesto aquí en España, es a mí me gustaría la libertad y... Me gustaría, como dice el periódico El País, equilibrar la balanza. Es verdad que Marruecos nos inunda de tomates y está arruinando al sector agrario español, pero a cambio, pues hombre, nos envían a los delincuentes que sacan de las cárceles. Empate, que caramba. Pausa publicitaria y comentamos el asunto migratorio. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 €, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @JulioArizaElToro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @JulioArizaElToro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:30 minutos, 8:30 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia, pues
un buen amigo al que hacía ya tiempo que no le veía. Don Manuel Llamas, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal, don Luis? Un placer, encantado de estar contigo. Le veo a usted en plena forma. Hombre. Ah, sí, bueno, pues sí. Hombre, eso es, se nota la amistad. Bueno, don Manuel Llamas, que ya saben ustedes que dirige el programa del fin de semana en radio, fue quien cogió las riendas tras mi marcha de aquella casa. Pues además es alguien pues que siempre ha estado muy vinculado al mundo liberal. Ahora mismo, además, yo creo que usted dirige el Instituto Juan de Mariana, ¿no? Así ¿Es así? Desde hace 2 años. Desde hace 2 años. Y como buen liberal patrio, pues siempre ha tenido entre ojo y ojo una ideología, que es el socialismo, siempre creador de miseria. Y don Manuel Llamas pues suele escribir artículos sobre liberalismo, sobre socialismo, sobre lo que pasa en las sociedades como resultado de unas acciones u otras de gobierno. Y acaba de sacar un libro hace pues no demasiado tiempo, hace 3 meses. 3 meses. Que se titula Socialismo, la ruina de España, publicado por HarperCollins, y que lleva como subtítulo Cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir sus instituciones. Parece que estuviera usted pensando en Pedro Sánchez al escribir esto. Bueno, es que en parte estaba pensando en Pedro Sánchez, porque de hecho le dedico una parte sustancial del libro a toda la ruina que estamos viviendo en la actualidad, tanto a nivel institucional, que es lo que copa los titulares, como también a nivel económico y social, que quizás no es tan visible o tan perceptible, pero que sigue siendo extremadamente relevante. La gente no es del todo consciente que nos estamos empobreciendo de forma constante desde hace mucho tiempo. España se está convirtiendo en un país de pobres, en un país de tiesos, como digo yo, gente que... Están destruyendo la clase media. Están destruyendo la clase media, efectivamente. Estas titulares con los que el gobierno nos vende que cada vez hay más gente que ingresa o que recibe el ingreso mínimo vital, las percepciones, los subsidios, cerca más de 2 millones de familias, y lo dicen además con orgullo, el hecho de que reparta paguitas, bonos de transporte, prestaciones, ayudas de todo tipo. Nos estamos acostumbrando a un país de paniaguados que vive a base de paguitas, a base de migajas, al tiempo que el gobierno se encarga de expoliar de forma sistemática a la parte productiva del país, a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores. A mí me recuerda mucho al proceso que por desgracia vivió Argentina durante muchísimos años, con la llegada del peronismo al poder. Argentina era un país enormemente rico y se convirtió poco a poco en un país tremendamente pobre, hasta que llegó un señor que se llama Javier Milei y está intentando revertir la situación. En España llevamos 20 años así. Cuando hablo de socialismo, por cierto, no solo me refiero al PSOE, me refiero también al socialismo del Partido Popular. Al socialismo de todos los partidos que decía Hayek, ¿no? Y de todos los partidos, efectivamente, porque hubo un gobierno del PP entre medias, entre Zapatero y Sánchez, que fue el gobierno de Mariano Rajoy, que estuvo casi 8 años. ¿Se refiere a ese donde estaba Montero? El mismo. El expoliador. Ese fue el peor ministro de Hacienda que ha tenido la historia de España. Esa es la realidad. Y le dedico también una parte sustancial del libro a esa parte. Y durante 20 años pues hemos estado inmersos en ese declive político, económico, institucional que nos está llevando poco a poco a la ruina. Estamos en una situación diferente a la del año 2008-2009, que llegó una gran crisis financiera, de repente 3 millones de personas de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. España pasó a tener una tasa de paro del 7% a una tasa de paro superior al 20%, la gente no encontraba trabajo, muchas empresas tuvieron que suspender pagos, familias que no podían pagar sus facturas, sus hipotecas, y eso fue un golpe, un shock. Ahora estamos en una fase diferente, pero que es igualmente dañina, que es declive y deterioro poco a poco, pero de forma constante. Y prueba de ello es que hay muchos países, incluso europeos, que hace pocos años nosotros éramos mucho más ricos que ellos y que en la actualidad ya nos han alcanzado o incluso nos superan. Hace 20, 30 años los polacos venían a España a trabajar como fontaneros, como albañiles, en la construcción,
y ahora vienen como turistas, don Luis, vienen como turistas. Y este fenómeno pues se va a seguir produciendo durante los próximos años si nada lo remedia. Una pregunta muy directa. ¿Es deliberado? Es decir, yo es que me resisto a pensar que los gobernantes sean tan estúpidos. Pues lo son. Entonces yo tengo la... Pues no sé, pero para lo suyo, oiga, son listísimos. Para eso sí. Entonces yo cuando veo lo que están haciendo y poniéndolo en relación con cosas que pasan en otros países, creo que estamos asistiendo a un intento deliberado de empobrecer a Europa, de destruir la clase media, el tejido industrial y el sector primario europeo, y que todo eso se hace en beneficio de una potencia exterior que se llama China. Entre otras, ¿es deliberado? En parte sí y en parte no. Yo creo que hay mucha ignorancia, hay mucho analfabetismo a nivel económico, también a nivel ideológico, y luego también hay una parte de cálculo electoral. En algunas entrevistas, y no tan antiguas, incluso recientes, se le pregunta a algún líder populista de izquierdas hispanoamericano sobre la necesidad de que la gente pobre salga de la pobreza. Y, por ejemplo, uno de ellos, Petro, reconoce abiertamente que no les conviene generar clases medias, rentas medias, porque las familias, las personas, cuando salen de la pobreza, tienden a no votar medidas o recetas populistas de extrema izquierda, como en Colombia, como en Venezuela y como en tantos otros países. Por lo tanto, una parte sí es deliberado, sí es estratégico. Es decir, ahora que está intentando hacer el gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza, pues básicamente construir un ejército de paniaguados, de gente que depende directamente de los subsidios, de las paguitas, para de alguna forma tener votos cautivos. Es decir, a cambio de que yo te dé un dinero más o menos para subsistir, 700, 600, 800 euros al mes, a cambio voy a tener ese voto cautivo. Al igual que sucede con el tema de la inmigración, que lo estamos viendo en los últimos tiempos de forma muy clara, ¿no? Cómo el gobierno, de forma absolutamente consciente, permite la entrada ilegal de inmigrantes. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo, en primer lugar, de regularizarlos a corto o medio plazo para luego otorgarles la nacionalidad y que puedan votar. De hecho, las nacionalizaciones en España de ciudadanos extranjeros se han disparado en los últimos años. Y cuando se le pregunta o se le hacen encuestas a una parte de esos inmigrantes ilegales, muchos de ellos votan socialista precisamente por el tema de las pagas. Bueno, hay una diferencia fundamental, y es que si lo que las encuestas dicen es que los inmigrantes procedentes del Magreb, del África subsahariana, de Pakistán, sí que votan mayoritariamente al Partido Socialista, incluso una parte en Cataluña a los separatistas, pero luego, por ejemplo, toda la masa de inmigración que proviene de países hispanoamericanos, al revés, o sea, vota muy mayoritariamente a la derecha porque conocen perfectamente de lo que vienen huyendo, ¿no? Efectivamente, sí, pero en el caso de los subsaharianos, especialmente los magrebíes, etcétera, sí votan PSOE, y ha aumentado de forma muy sustancial, especialmente ese tipo de inmigración. Por lo tanto, hay una parte que sí es deliberada, que es, bueno, lo mismo que intentó y lo que intentan muchos populismos de izquierdas, ¿no? A base de expoliar, robar, exprimir y prácticamente aplastar a una parte de la población, a los trabajadores, a los empresarios y a los autónomos, intentamos mantener con el dinero ajeno, con el dinero del resto de los españoles, a una parte cada vez más amplia de la sociedad que depende de una u otra forma del Estado para poder mantenerse. Pero se está produciendo un fenómeno curioso en relación con eso que usted dice, que lo analiza también en el libro, y es que, bueno, ellos intentan crear una legión de paniaguados. Si la gente depende del Estado, pues entonces toma, aquí tienes la paguita y a cambio yo espero que me votes. Pero no parece que les esté saliendo muy bien a la luz de las encuestas, ¿no? Porque, vamos, el Partido Socialista no hace más que hundirse. A la izquierda del Partido Socialista va camino de ser testimonial y extraparlamentaria, y por tanto, pues la jugada, a lo mejor en su cabeza sonaba bien, pero al final resulta que la sociedad, al menos aquí en España, país europeo, ha sabido reaccionar a tiempo, ¿o no? En parte sí, porque eso es lo que reflejan las encuestas, pero está por ver que finalmente se materialice en un cambio de gobierno. Llevamos 20 años así. Para mí el punto de inflexión se produce con la llegada de Zapatero en el año 2004, por desgracia, pues aupado por el mayor atentado que ha sufrido este país. Y yo siempre digo, lo que mal empieza, mal acaba, y se está viendo, ¿no? 20 años
desde que Zapatero llegó y rompió una serie de fundamentos clave a nivel institucional. Rompe con todo el espíritu de la transición, empieza a vulnerar principios básicos como la igualdad ante la ley, con la ley de violencia de género, rompe relaciones con nuestro aliado atlántico en Estados Unidos, se acerca al eje bolivariano con Venezuela a la cabeza, lleva a cabo una gestión económica absolutamente nefasta, es decir, supone un punto de inflexión dramático. Llevamos 20 años inmersos en esa tendencia, y ahora es cierto que se puede producir un cambio de gobierno, pero veremos, porque también muchos daban por hecho que en julio del año 23 se iba a producir un cambio de gobierno después de ese éxito tan rotundo que hubo en las elecciones autonómicas y locales de mayo del 23, donde el Partido Popular obtuvo una amplia victoria a nivel territorial en comunidades autónomas y ayuntamientos, y no lo logró. Entonces, está por ver. Yo soy muy cauto, porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez hasta la fecha es que es un superviviente nato, es un animal político ciertamente peligroso, y está por ver que el Partido Popular pueda llevar a cabo ese cambio. Todo apunta, según las encuestas, a que sí. Y yo confío, porque también, al igual que se produjo un cambio de ciclo, un punto de inflexión dramático en el año 2004 con la llegada de Zapatero, también veo un cambio de rumbo y un punto de inflexión a nivel de la política internacional. Yo creo que la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, la llegada de Javier Milei en Argentina, Meloni en Italia, yo creo que se está produciendo un cambio también a nivel internacional que tarde o temprano llegará a España. Y yo creo que ahora mismo sí se dan las condiciones sociales para que se dé. Deduzco que usted contempla con ojos positivos esa llegada de lo que otros llaman líderes populistas a la Casa Blanca, a la Casa Rosada y a la sede del gobierno italiano. Bueno, es que hay... el populismo es un término muy amplio, pero ¿qué es el populismo? La clave no es ser populista, es popular, ¿no? Viene un poco de... O se aplica el término de intentar llevar a cabo o aplicar recetas simples para problemas complejos. Bueno, la situación económica que ha heredado Javier Milei en Argentina de fácil no tiene nada, es extremadamente compleja, y las recetas que está aplicando no son sencillas, son extremadamente complejas. Yo valoro muy positivamente ese cambio de ciclo. Creo que Meloni ha supuesto un punto de inflexión muy relevante en Italia. Las encuestas, de hecho, acompañan a buena parte de la política que está llevando a cabo Meloni, especialmente en materia migratoria, que hay que recordar que no hace tanto tiempo lo mismo que estamos sufriendo en España a nivel de crisis migratoria en Canarias, lo sufría Italia de forma a través de Lampedusa, sí señor. En el caso de Estados Unidos, aunque no concuerdo con todas las ideas de Donald Trump, especialmente a nivel económico, sí es cierto que ha supuesto un punto de inflexión, especialmente para frenar el wokismo imperante. Es decir, yo creo que Estados Unidos iba por una deriva suicida absolutamente, y el caso de Argentina, qué decir de Argentina, ¿no? Que después de 80 años de declive económico, por primera vez en décadas está sufriendo o está registrando en este caso una mejora muy sustancial. Tanto es así que en apenas año y pico, 2 años no llega de gobierno de Javier Milei, ha logrado sacar de la pobreza a millones de argentinos. Por lo tanto, claro que es positivo. Yo creo que ese cambio de ciclo, ese cambio político se va a ir produciendo en otros muchos países. Ojalá llegue a España. Pero yo siempre digo lo mismo. A mí es que me da igual quién gobierne, me da igual las siglas, si es Partido Popular, si es Partido Socialista, si es Vox o es Podemos, me da exactamente igual. Lo importante son las ideas. Y esta es la clave del asunto. Como comentábamos antes, aquí gobernó un señor del Partido Popular que se llamaba Mariano Rajoy y no cambió absolutamente nada. Por lo tanto, la clave son las ideas. ¿Un cambio de gobierno va a suponer un cambio de políticas? Si es un cambio de políticas a mejor, bienvenido sea. Pero como digo, yo creo que el PP se está precipitando un poco a la hora de vender la piel del oso antes de cazarlo. Alberto Núñez Feijóo salió muy eufórico del Congreso Nacional, donde hubo cambios sustanciales, algunos de ellos muy positivos, otros no tanto, pero lo que no se puede todavía es vender la piel del oso antes de cazarlo, porque de momento no hay elecciones a la vista y está por ver que en caso de que las haya, las gane. Eso de que usted ha dicho que en el Congreso del PP hubo cambios positivos y otros no tanto. ¿Cuáles positivos y cuáles no tanto? Para mí positivo fue la elección de Esther Muñoz como portavoz del partido. Creo que es una buena elección. También la elección de Miguel Tellado
como número 2 creo que es positivo en comparación con Cuca Gamarra. Creo que también es un cambio muy sustancial. La entrada es que en comparación con Cuca Gamarra casi hasta Hannibal Lecter sería un portavoz. Podemos estar de acuerdo en eso, pero precisamente por eso es un cambio positivo. Sin embargo, el mantenimiento de Borja Semper yo creo que no tiene ningún sentido, y la entrada en la ejecutiva, especialmente en el área económica, como es Alberto Nadal. Pues yo es que soy, al igual que soy muy crítico con Montoro, que ha sido un desastre absoluto, pues soy muy crítico con los hermanos Nadal, que formaron parte del gobierno de Mariano Rajoy y fueron un desastre colosal a nivel económico. Más su hermano, Álvaro, muchísimo peor que Alberto, pero los dos son tremendamente malos. Bueno, pues qué panorama. Yo pensaba salir con una inyección de optimismo, pero esto es lo que pasa por invitar a liberales a la mesa, ¿no? Bueno, yo soy optimista. De eso quería yo hablar. A ver, hable usted, don Julio. Yo admiro mucho a Manuel Llamas, las ideas que expone, además lo hace con mucha brillantez. Y además seguro que usted ya es consciente de que ha venido al programa de radio y a la empresa más liberal y más tolerante que hay en España, desde el punto de vista de medios de comunicación. Supongo que de eso es consciente, porque usted es consciente de que desde su empresa a esta casa y a mí mismo nos ponen a parir sistemáticamente con mentiras. Yo creo que es muy bueno que don Manuel lo sepa y dice que ha venido a una casa que tiene una historia de tolerancia y de respeto y de invitación. Invitamos incluso a los competidores, es decir, nos comportamos como verdaderos liberales. Pero don Manuel realmente no viene a una casa, viene al programa pues de un buen amigo. Pero déjeme, don Luis, que se lo... simplemente para que tenga conciencia de esa situación, ¿no? Don Xavier, que le quería usted hacer una pregunta. Sí, yo te quería preguntar, desde un punto de vista económico, ¿cuál es el peor de los cánceres que sufre la economía española? ¿El descrédito internacional, te sugiero solo dos, o el endeudamiento? Pues fíjese, don Javier, yo creo que el endeudamiento es un problema, aunque como en conjunto, a nivel total, tanto si sumamos sector privado y sector público, no es tan grave como algo que para mí es todavía más relevante, que es la escasa productividad. Yo creo que España padece un problema de productividad muy sustancial y eso es lo que explica que, entre otras cosas, nos estemos empobreciendo y tengamos sueldos más bajos que otros muchos países europeos. El gobierno se vanagloria de subir el salario mínimo interprofesional, como si eso solventara algo. Ningún gobierno puede subir por ley el salario, porque por esa regla 3, ¿por qué lo pones en 1.200 y no lo pones en 4.000 euros al mes? Evidentemente ni siquiera a Yolanda Díaz se le ocurre ponerlo en 4.000 euros al mes, porque entre otros igual se queda ella sin empleo, ¿no? Entonces, para mí la clave es la productividad, la falta de productividad, y para que aumente la productividad se requiere una serie de condiciones básicas, que es una libertad económica más o menos amplia, defensa de la propiedad privada, seguridad jurídica, todos esos fundamentos que es lo que han hecho grande a la humanidad en los 2 últimos siglos, gracias al capitalismo, a la irrupción, el desarrollo del capitalismo. Esos fundamentos se han visto claramente dañados en los últimos años. Solo hay que ver el caso de la propiedad privada en España. El ataque brutal que se está llevando a cabo contra la propiedad privada, especialmente contra la vivienda, donde buena parte de los españoles son propietarios de vivienda, todos somos conscientes de ello. ¿Por qué se ha disparado como nunca antes la venta de alarmas? Pues evidentemente porque hay una gran inseguridad, no solo de que te entren en casa a robar, que también ha aumentado los crímenes, sino que te la ocupen o que te dejen de pagar el alquiler y no puedas recuperar tu vivienda. Pues esto es solo un ejemplo de muchos de cómo se atacan las instituciones básicas que generan riqueza y que generan bienestar. La riqueza, por desgracia, este es el gran problema que no logran entender los socialistas de cualquier color político. La riqueza no viene dada, la riqueza no cae del cielo como el maná. Ni la genera el Estado. Ni la genera el Estado se dedica a robarla, eso sí lo hace extremadamente bien, sino que la riqueza se crea y la riqueza se destruye gracias precisamente a la iniciativa privada. Y por eso precisamente hay países ricos y hay países pobres. Y por eso también hay países que, habiendo sido pobres, ahora son enormemente ricos, y pongo muchos ejemplos a lo largo del libro. El caso de Irlanda, que era el país más pobre de Europa y ahora es uno de los más ricos. Los países del este de Europa. Pero haciendo trampas Irlanda. Singapur.
Bueno, haciendo trampas y constituyéndose en un paraíso fiscal y compitiendo de forma ilegítima y de forma completamente innoble en el tema de sobre todo de los impuestos a las grandes corporaciones. Pero eso es competir, eso no es competir de forma legal. Pero porque se le ha permitido a Irlanda específicamente a cambio de que renunciaran a determinados principios ideológicos. Es decir, y a Irlanda la han cambiado de arriba abajo, untándola y punto. No podría darse en otro país el que las corporaciones estén pagando un 4% cuando tendrían que estar pagando un 30 o un 35%. No, pero en todos los países tienen perfectamente Irlanda la han corrompido. La posibilidad de establecer impuestos sociales que estimen pertinente, y los irlandeses creo que de forma muy correcta y muy hábil han visto una ventana de oportunidad, mientras Francia y Alemania aplicaban como impuestos sociales de casi el 30%, en Irlanda dijeron no, nosotros vamos a aplicar uno del 15 o del 10 o del 4 o del 4 o del 0, y por qué no del 0% como existe en otros muchos países. Eso ha permitido que vayan grandes sedes tecnológicas a Irlanda, pero no solo grandes sedes tecnológicas, con todo lo que ello implica, también la llegada de gran capital de gran capital humano, gente muy cualificada con buenos sueldos, y Irlanda se ha convertido en un país rico gracias a que no paga los impuestos en España, por ejemplo, sino que se ha ido a pagarlos allí. Pero bueno, eso es bueno. Yo soy muy partidario de la competencia fiscal. Claro, pero la competencia fiscal al final... ¿Nosotros lo mismo? No, pero la competencia fiscal al final consiste en que nosotros nos empobrezcamos e Irlanda solamente por un sistema impositivo se enriquezca, no por la generación, de ningún valor. Hombre, ¿cómo que no? La generación de valor... ¿Cuál es la generación de valor de Irlanda? La generación de valor de Irlanda. Su sistema impositivo. No, Irlanda tiene una ventaja a nivel fiscal en comparación con otros países, y eso ha permitido que, además de que surjan muchas empresas, se facilite el emprendimiento en Irlanda. Va a pensar usted que le tengo manía, pero es que el tema de Irlanda me pone especialmente nervioso. Grandes compañías aterrizan allí y ponen allí su sede fiscal. Claro. Que lo hagan así. Pero no es que ellos se enriquezcan a costa de nadie. Si eso funciona, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Donald Trump lo tiene muy claro, que se enriquecen a costa de los americanos, y por eso ha empezado a poner normativa que está forzando a empresas radicadas en Irlanda a volver a Estados Unidos. Creo que es un grave error. Irlanda se enfrenta en estos momentos a una crisis económica en ciernes brutal, porque en el momento en que esas empresas emigren a Estados Unidos, la pérdida de ingresos para el Estado irlandés es la monda, y hay un debate fuerte en Irlanda. Bueno, si tiene el mayor PIB per cápita lo tiene Irlanda en Europa. Si es el país más rico. ¿Y eso tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Y por qué no va a tenerlo? Yo quiero tener el mismo PIB per cápita que Irlanda. Ojalá tuviéramos una PIB per cápita de 90.000 euros al año. Hay PIBs más importantes que el de Irlanda en Europa. Pero yo sí creo que hay que poner en valor una cosa que hizo Irlanda hace 15 años, importantísima, que fue derribar la puerta de las universidades. En las universidades de Irlanda no se aceptó que continuaran los que eran titulares de las diferentes facultades y de las diferentes asignaturas. Se hizo un borrón y cuenta nueva, al que abrieron la puerta a la Commonwealth. Y eso derivó en un cambio de las universidades irlandesas, que estaban como las españolas, ancladas en el siglo XIX, entrarán en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque si hay señores que saben de cálculo en la India, preferían irse a vivir a Dublín o a Cork que seguir en Bangalore. Entonces, ese flujo de nuevos profesores, ese flujo de nuevas enseñanzas, abrió paso a un desarrollo tecnológico en Irlanda que es completamente digno de estudio. Sí, bueno, y de hecho se estudia en muchos sitios el milagro irlandés, el milagro celta. Pero como digo, Irlanda, que era pobre, se ha convertido en un país rico, pero también vivimos el proceso contrario. Países que eran enormemente ricos, y hay muchos ejemplos al respecto, Venezuela, Argentina, Cuba, etcétera, también se pueden convertir en países enormemente pobres. Y justo en ese proceso estamos ahora nosotros en España. En Argentina, Milei ha hecho lo que decía, si no me equivoco, Hayek, que señalaba que el consumidor no genera nunca inflación, que lo que genera inflación es el gasto del Estado. Correcto. Y que, por tanto, si tú quieres controlar la situación económica, equilibrar las cuentas y que no se te desboque la inflación, lo que hay que hacer es dejar de gastar en estupideces y meter la tijera, que es lo que ha hecho Milei, y funciona estupendamente, ¿no?
ha logrado revertir la situación, solventar el problema de la inflación, y eso es lo que explica la salida de la pobreza de millones de argentinos en tan poco tiempo. Argentina estaba en una situación de hiperinflación. Prácticamente la inflación, los precios subían a un ritmo del 25% mensual. Es decir, estamos hablando de una destrucción de la moneda total, brutal, absolutamente brutal. Y eso lo logra revertir de forma drástica con un recorte, un tajo en el gasto público que, cuidado, no va solo de ajustes cosméticos, sino que hay que ir al hueso. Es decir, recorte de gasto muy sustancial, del 30% en términos reales, descontada la inflación. Recortar el gasto público un 30%, eso sería equivalente en España, estaríamos hablando del orden de 200.000 millones de euros. Aproximadamente en España el Estado, el conjunto del Estado de las administraciones gastan cerca de 600.000 al año, pues 200.000 millones en muy pocos meses. Eso es lo que logró Javier Milei en muy poco tiempo. Frenó el despilfarro del gasto público, equilibró las cuentas desde el mes 1, y eso logró frenarle. No ha tocado el gasto social más que para meter mano al fraude que hay en el gasto social. Había mucho. Y ha logrado encontrar de dónde recortar, fíjese. Sí, pues entre otras cosas, despidiendo a decenas de miles de funcionarios llamados ñoquis, que eran prácticamente empleados públicos que cobraban pero que no iban a trabajar o que no... No me diga, eran yésicos. Había muchísimos. Y esa es lo que explica, porque claro, ¿cuál es la raíz de la inflación en Argentina? Y la inflación es un fenómeno absolutamente monetario. Lo que pasaba en Argentina es que el Estado gastaba muchísimo más de lo que ingresaba, pero como no tenía crédito internacional, porque era un país tremendamente incumplidor, impagador, suspendía pagos de forma constante y sistemática, pues nadie le prestaba dinero. Entonces lo que hacía el gobierno argentino es se prestaba dinero a sí mismo. Le colocaba la deuda pública a su Banco Central, el Banco Central lo compraba esa deuda pública y a cambio de emitir moneda. Ese es prácticamente el efecto inflacionista. Aumentaba mucho la oferta monetaria, el dinero en circulación, pero sin que aumentara la producción, y por lo tanto, como consecuencia, lo que generaba era una subida de precios. Eso lo logra frenar Javier Milei atacando la raíz del problema, que no es otra cosa que el déficit público, el desequilibrio fiscal. Que es algo que saben todas las familias, pero por algún motivo lo ignoran los economistas y políticos de izquierda, que es que si en la familia entra menos dinero del que te gastas, te vas a la puñetera ruina. Era la divisa de Margaret Thatcher, por cierto. Don Ricardo le quería hacer una estoy pregunta. Muy de acuerdo con lo que has comentado. Es verdad que el socialismo desprecia absolutamente a la nación, a los ciudadanos, a la propiedad y tal, pero no hay que perder tampoco las referencias desde el punto de vista nacional, yo creo también, porque como ha dicho muy bien don Julio, también en Gibraltar hay un paraíso fiscal, efectivamente, y yo creo que también todo tiene que estar enfocado en relación también al bienestar de los ciudadanos, ¿no? Es decir, hablábamos antes también de las diferencias en las costes de producción, por ejemplo, en Marruecos, con respecto a que es una autarquía. Es decir, yo creo que el mercado, no sé si estás tú de acuerdo, para que haya una competencia desleal tienes que tener más o menos, digamos, unas mismas reglas del juego. Tú no puedes competir con una dictadura comunista, por ejemplo, como China, que por cierto, yo creo que sí, deliberadamente China tiene una estrategia desde el punto de vista global, a nivel incluso imperialista económico, y de influencia en países como Sudamérica, como África y tal, y ahí sí que hay una deliberación, y yo creo que también el Foro de Sao Paulo y una serie de organizaciones a nivel internacional socialistas, con influencia socialista, sí que deliberadamente sí que están provocando determinadas situaciones de desequilibrio en el orden, digamos, económico global, y yo creo que Occidente se tiene que proteger y no perder las referencias. Es decir, si tú compites con un Marruecos, que es una autarquía, o si tú compites con un país comunista, yo creo que ahí no hay libre mercado. Es decir, ¿cómo puede haber libre mercado en el sentido si no tienes las mismas reglas del juego, si no hay una democracia, si no hay libertad, si no hay derechos sociales? Es decir, claro, tú te aprovechas de esas variables para sacar un rendimiento, pero estás arruinando otros países y también el bienestar de los ciudadanos. Entonces, yo creo que el comercio internacional siempre ha tenido unas ciertas reglas, para fomentar ese libre comercio tiene que haber reglas, porque si no, al final, ¿quién gana? El comunismo. Es decir, quien controla los medios de producción, como es China, compite con países occidentales produciendo a bajos costes, inundan el mercado de productos
muy bajos y lo que hacen es bajar los precios y arruinar las pequeñas producciones familiares, por ejemplo, en el sector agrario, o perder, por ejemplo, la preeminencia que teníamos en España, por ejemplo, en el sector hortofrutícola, en el de tomate, ¿no? Es decir, entonces, yo estoy de acuerdo, evidentemente, que hay que fomentar el comercio, el libre comercio, pero para que sea libre ese comercio, tienes que competir con reglas similares. Entonces, competir con comunistas... Don Manuel. Yo creo que el proteccionismo es un error garrafal, y ejemplos hay muchos. Apostar por modelos autárquicos en España, por desgracia, tardamos tantísimo tiempo en convertirnos en un país rico precisamente por la existencia de un modelo autárquico que se mantuvo durante mucho tiempo después de la Guerra Civil, y eso nos llevó a la más absoluta ruina. La forma correcta de competir en el mercado es compitiendo en precios y compitiendo en calidad. La agricultura española, el sector agrícola español, no tiene por qué tener ningún problema ni ningún miedo a competir con los productos que vienen de Marruecos o de países del tercer mundo, entre otras cosas porque la calidad de nuestros productos es muy superior al de esos productos. Por lo tanto, tú puedes competir de dos formas: puedes competir en precio o puedes competir en calidad, y España puede abiertamente competir en calidad. Tenemos un sector primario muy competitivo, y por esa regla de tres a mí también me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando se habla de proteccionismo siempre nos miramos al ombligo, pero ¿qué pasa si aplicáramos esas mismas medidas proteccionistas como sucede en otros países hacia el campo español? Es decir, ¿qué pasa ahora con Estados Unidos, que quiere frenar la compra de productos agrícolas españoles? Eso nos perjudica. Yo creo que el libre comercio... Pero estamos hablando de un marco, digamos, a nivel occidental. Es un debate apasionante, pero se nos acaba el tiempo y no podemos continuar con ello. Así que, don Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Si vuelve por aquí, le garantizo un debate todavía más apasionante. Muy bien, pues muchas gracias. Les recuerdo el título del libro: Socialismo, la ruina de España, de HarperCollins. Autor Manuel Llamas, y subtítulo: Cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir sus instituciones. Gracias, don Manuel. Gracias, don Luis, gracias. Gracias. Y llega el momento de conocer la opinión de los oyentes. Doña Lo más Carmen importante Carbonell. de esta casa, don Luis, los oyentes. Hoy lanzábamos una pregunta que era la siguiente: ¿cree usted que Mariano Rajoy conocía las actividades presuntamente ilegales de Cristóbal Montoro? 4 opciones. La primera, por supuesto que no. La segunda, probablemente no. La tercera, probablemente sí. Y la cuarta, por supuesto que sí. Ahí que había una quinta. ¿Qué era? Me da igual. Hay una quinta. ¿Está usted haciendo esta pregunta en serio? Era la quinta. Bueno, hay otra posible. Iban a responder a la gallega. Puede Hay que sí, otra no. posible que es. Uy, qué lío, ¿no? Uy, qué lío, qué complicado Líos todo. y algarabías. Vaya lío. Estas cosas que pasaban. Bueno, ¿no? ¿qué hubieran Todo votado el día. ustedes? Por supuesto que no, probablemente sí, o por supuesto que sí. Pero vamos a ver, es que la duda ¿Pero ofende. qué pregunta? ¿Usted cree que Mariano es tonto? Se puede votar. Es una persona muy inteligente y por tanto sí. conocía bien todo lo también? que pasaba en su gobierno. Sí, efectivamente. Sí, o sea, los tres aquí. Bueno, yo también he votado eso, que Por seguramente. me ha extrañado lo que decía don Manolo que por supuesto Llamas que sí. Del cambio, hablaba de Milei y hablaba de Meloni, pero hablaba de Partido Popular. Partido Popular no es ninguna novedad. ¡Ay, qué cuña nos ha metido, Ricardo! A ver. ¿Qué responde la audiencia, don Luis? Pues el 55% de los encuestados dice que por supuesto que sí. La segunda opción más votada es el probablemente sí, con un 34% de los votos. 55 más 34, 89. Hay un 10% que dice probablemente no y hay un 1% que dice por supuesto que no. Entiendo que ahí estará todo el Esos entorno son de... Rajoy y Montoro. Exacto, todo el entorno de Mariano Rajoy. Igual, fíjese, No, igual ni siquiera Montoro. El de Exacto. Montoro que seguro que lo denunciaría. Le pondría en las listas, claramente. Voy con comentarios de Twitter. Gerardo Moreno dice: respondí probablemente no. Mi lógica dice que, de ser cierto, Mariano Rajoy lo hubiera conocido, pero mi intuición me dice que vivía en un guindo. Baronesa de Carvajal, alguien que se Lo hace dice llamar por así. Luis de Guindo, ¿no? Ahí queda. Ahí queda Otro que ese también, ministro de otro que Economía, también que también estuvo se le en ha la caído. Fundación de Equipo Económico. Sí, que Don se cayó Luis. de un guindo también, don Sí, Luis de claro, Guindos. hombre. sí. Claro, sí. Tampoco sabía nada. Pues, Ya ve usted, todo queda en secreto profesional. Bueno, alguien que se hace llamar Baronesa de Carvajal en Twitter dice: un registrador de la propiedad está acostumbrado a no perder de vista ningún detalle.
Por supuesto que lo sabía Mariano Rajoy. Qué bueno. Voy con las publicaciones de YouTube. Alguien que se hace llamar Blanca White dice que Rajoy nos ha demostrado sus sombras, que fueron bastantes, pero el hombre tenía su buen trabajo y siguió en él. No se ha enriquecido ni viajado a paraísos fiscales como hace Pedro Sánchez día sí y día también. No creo que conociera lo que hacía Montoro. Y también en esas publicaciones de YouTube, Francisco González Feijóo dice que Montoro no hizo nada ilegal hasta que no se demuestre lo contrario. En fin, esta es otra opinión que les leo. No, eso ha dicho Feijóo, ¿no? No, es que este oyente se llama Francisco González Feijóo. Ah, vale. Sí, este Feijóo. Vale, este oyente, que puede que sea familia o puede... que don Francisco González decía que Feijóo... No. Feijóo ha dicho cosas mucho más atrevidas. Yo no he nombrado nunca a nadie corrupto. Ya veremos, ¿no? ¿Eso cómo lo puedes afirmar de esa forma tan temeraria? Sí. Voy con dos comentarios simplemente del chat de YouTube. Genaro González Alonso nos dice: el PP siempre se ha puesto de perfil con la corrupción imperante, sabe que ellos también son corrupción. Y una pregunta que se hace Ado, que es uno de nuestros habituales del chat, que también se ha puesto encima de la mesa: ¿por qué no salpica Montoro a Aznar también, teniendo en cuenta pues esa relación de Cristóbal Montoro con el gobierno de José María? Sí, Montoro le montó una inspección de Hacienda a Aznar, porque Aznar estaba facturando con una sociedad, igual que Felipe González, y les metió un hachazo que casi los clava. Por eso no le atribuya a usted una enorme amistad a Aznar con Montoro. Bueno, no maten al mensajero, que yo solamente traigo los comentarios, ¿eh? Yo solo me ciño a lo que han dicho en el chat. Bueno, con respecto a lo que decía Feijóo, pues en fin, basta buscar en Google y algunos casos de corrupción que involucraban a cargos públicos del PP ha habido en Galicia, en fin, pero bueno. Ahí se la coge usted con papel de fumar, de verdad. Sí, Juan, me fijo en unas cosas. Bueno, muchas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, siempre. Don Xavier Cajo, gracias, don Julio Ariza, gracias, don Ricardo Chamorro, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy se pregunta: ¿quién odia a quién? Buenos días, don Paco. Gracias, don Luis del Pino, muy buenos días. Después de una semana echadillo a perder, aquí estoy, aquí sigo. Me produce indignación cuando veo a políticos olvidarse de la justicia, o lo que es peor, utilizarla para fines inmorales, con un solo objetivo: mandar sin límites, no para gobernar y administrar honestamente bienes que no son suyos, sino utilizar esos bienes de otros en beneficio propio y de su clac. Esa clac es el gran teatro que han montado, donde los aplaudidores profesionales cobran por aplaudir. Por eso puedo asegurar que Sánchez manda, pero no gobierna. Gobiernan los chantajistas y a las verdades le llaman insultos de odio. El que manda, entre comillas, lo hace porque crea sentimientos de inferioridad, crea victimismo de unos respecto a otros y levanta muros. Eso lleva al odio. Así nacen los buitres nacionalistas hacia un cadáver desarmado que solo vive para él, y que los buitres coman nuestra carne en vida, por esa enfermiza y psicopática obsesión del líder, entre comillas. Los buitres nacionalistas se han lanzado por la presa gracias a Sánchez, y miran para otro lado. En menos de 48 horas el gobierno se ha comprometido a poner en marcha el cupo secesionista con una agencia tributaria propia para Cataluña, que rompe definitivamente la igualdad de los españoles y pagará con el dinero de todos los 79.000 millones de euros de deuda acumulada del FLA, Fondo de Liquidez Autonómica. Es Sánchez el cadáver zombie, por mucho que nos quiera confundir María Jesús Montero. El derroche de la Generalidad por el Procés, además, pretende gestionar todos los impuestos de aquella comunidad. Exigen la soberanía fiscal, la independencia soberana. Los españoles no odiamos, solo nos sublevamos ante quienes nos odia. ¿Quién odia a quién? Está meridianamente claro. Quien nos aplasta y roba. Mañana más y mejor. Punto final.